Y en una aventura más por la Patagonia Argentina, nos infiltramos en una zona poco explorada por los turistas, donde navegaremos entre témpanos y caminaremos entre fósiles de la era de los dinosaurios. Tienes que ver este video antes de elegir qué hacer en el Parque Nacional de los Glaciares. Esto es el tour al glaciar Uppsala y el Cañón de los Fósiles. El glaciar Uppsala es la tercera extensión de hielo más grande de Sudamérica y el segundo en Argentina. Este glaciar es parte del circuito del Parque Nacional de los Glaciares en la región de Santa Cruz, y al igual que el Perito Moreno, puedes conocerlo saliendo desde el Calafate. Aunque a diferencia del Perito Moreno, este glaciar no puede verse tan cerca haciendo la navegación, por lo que más adelante te contaré cómo lograremos tener una mejor vista y panorama de este glaciar. María, hola. ¿Qué tal, amigos? Vamos a comenzar este video contándoles que estamos en Puerto Punta Valleras y estamos empezando el tour hacia la estancia Cristina. Esta es lo que nos va a llevar. Y es un tour que lo da nada más una sola agencia. Y vamos a conocer el glaciar Uppsala, que es uno de los más importantes aquí en Patagonia. Vamos a navegar en el otro lado del canal del lago Argentino. Entonces te recogen a las 7:30 de la mañana de tu hotel y llegas en una hora al puerto Punta Banderas para zarpar en este barco bastante cómodo y grande. Buenos días a todos, muy buenos días, bienvenidos a la embarcación Chinook. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away. En la primera parte de este tour navegaremos por el brazo norte del lago Argentino hasta llegar al canal Uppsala, donde tendremos la oportunidad de avistar grandes témpanos y aproximarnos también al glaciar. Mira los témpanos. El color celeste o azul que veremos en los témpanos es debido a la absorción de la luz y a la mayor compresión de aire. Normalmente las zonas del medio o las más profundas de un iceberg serán las más oscuras y podremos ver este efecto con mayor facilidad en los témpanos más grandes. ¿Qué tal? ¡Wow! Increíble, amigos. Está tan cerca. Probablemente las imágenes no le hagan justicia a lo que están viendo mis ojos, pero realmente vale la pena muchísimo navegar por este lago, estar tan cerca de estos témpanos enormes y sentir toda esa energía del hielo patagónico. Ahora intentaremos acercarnos al glaciar lo máximo posible. Años atrás, las embarcaciones se acercaban muchísimo más al glaciar Uppsala, pero debido a una avalancha ocurrida, se puso un límite de navegación en el lago, lo cual hay que respetar por seguridad. Este es uno de los glaciares que se encuentra en retroceso. Desde 1968 ha perdido cerca de 11 kilómetros y es un retroceso más acelerado en los últimos años, como se evidencia en varias imágenes. Esto debido a tres factores principalmente: la era de desglaciación en la que vivimos, el calentamiento global y por último las zonas geográficas en las que están ubicados ciertos glaciares como este que no permiten su crecimiento. Esperando a Los que hacemos el trekking. iniciar la parte 2 de esta aventura. La primera parte no nos ha decepcionado, increíble. Son cosas que uno no ve, no es tan accesible a tu país, a tu mundo, a lo que estás acostumbrado. Exacto.
ahora nos vamos a ir a unas 4x4. En unas 4x4 nos vamos hasta la punta de la montaña. Nos deslizamos en una snowboard. Nada, perdón. Vamos a me subir caigo, Dios. hasta el mirador de Upsala. Sí, hay un mirador donde se va a poder ver más cerca. Bueno, y aquí comienza la diferenciación. Existen 4 expediciones, todas incluyen la navegación que acabamos de hacer, pero desde aquí están aquellos que solo llegarán a cabalgar en la estancia Cristina, otros que van a llegar hasta el mirador del glaciar Upsala y los zorros como nosotros. Mi grupo vamos hacia el mirador y haremos el trekking largo de 14 kilómetros en total. En esta 4x4 ascenderemos por las montañas por el cordón Feruglio por unos 30 a 45 minutos, todos en grupo acompañados de nuestro guía. Si bien la altura es poca, al ser trocha las subidas te pueden marear un poco, así que tener en cuenta eso. Mucho frío. Pero vamos. Quiero. Y bueno, ¿recuerdan que les dije que tendríamos una mejor vista del glaciar, más cercana y elevada que la que tuvimos desde el barco? Pues aquí estamos, desde el mirador Upsala, viendo la extensión de hielo de 870 metros cuadrados. Este es el lago Guillermo con un color azul impresionante que contrasta con el blanco del glaciar. Dato importante, a este mirador solo se puede acceder desde la estancia Cristina y haciendo este tour. Pero sí, hay que reconocer, es una vista privilegiada al campo de hielo patagónico sur. ¡Hola, María! Viento muy fuerte. Sí, pero con esta vista vale la pena aceptar ese viento. Vamos, pequeño trekking. El guía nos contaba que este glaciar cubría mayor territorio, llegando a ser alimentado por el glaciar de su costado, el glaciar Bertacci, hoy completamente desconectado, lo cual evidencia el estado actual de retroceso del glaciar Upsala y que año tras año va perdiendo territorio. ¿Y qué tal el trekking? Está bueno, ¿ah? Creo que tiene su nivel. No hay dificultad, diría, pero el viento es muy fuerte y eso hace que por momentos sientas que te tira hacia la roca, ¿no? Entonces, o sea, para personas muy adultas, niños, sí, no es recomendable por eso, ¿no? Entonces está bien que sepan, se van a cansar, pero está bueno, está rico, está rico. A lo bueno es que no es en altura. Entonces, al no ser en altura no tienes ese choque que a veces tenemos en... O la exigencia del oxígeno. Hace que te canses más rápido o requieras más sangre en el cuerpo. Claro, es un extra. Por lo tanto, más preparación. En cambio, acá no. Entonces... Solo es tus piernas, ¿no? Es tu pierna. Y el viento. Ojo, el viento también. Necesitas tener algo que te cubra porque el aire que respiras es frío. Sí, eso es lo único. Bueno, ese trekking dura, nos han dicho, 3 horas y media, 4 horas. Recién vamos media hora. Vamos. La siguiente parte del trekking es a través del Cañadón de los Fósiles, área donde encontraremos gran concentración de fósiles marinos, vestigios de la última entrada de agua salada y que hoy saltan al descubierto por el retroceso de los glaciares. Estamos hablando de millones de años atrás, antes inclusive que se formara la cordillera de los Andes.
Un hallazgo, hemos hecho un hallazgo. Hemos hecho un hallazgo acá. Fósiles marinos. Encontramos de repente. Ahí vamos. Lo Y descubrimos. tenemos la foto, la hemos descargado en internet. Ahí está. Sí. Lo descargamos recién de Ahí internet. está. Porque tenemos señal, todo acá. Se extinguieron hace 65 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. En el pasado fueron estos. ¿Sí? Esto en algún momento estuvo cubierto todo por el mar, proveniente del Pacífico. Bueno, nos han dado una bolsita de vianda. Está bien nutrida. Pero ¿qué tal? Está rica. La bolsita de pollo, ¿no? Sí, Con la vista, con la vista. Otra cosa. Feel like a stone in a well. No one can find me here. Pretending it's not it all end, so I can just stay in here. Los paisajes son impresionantes, así que no te van a defraudar. Ya después del almuerzo, con más fuerzas, caminaremos por aproximadamente 1 hora a 2 hasta llegar a un valle y finalmente a la estancia Cristina, donde zarparemos en un barco de retorno a casa. En total este trekking nos tomó 5 horas aproximadamente. No scars, no taint, just bones. Sent you a text by email. Thought I could still try and think. Y sí, esto fue auspiciado por Coca-Cola. Gracias, Coca-Cola. Muy bien, entonces nos despedimos de este video agradeciéndoles por haberse quedado hasta aquí, habernos soportado. Espero que les haya motivado a hacer este trekking, esta aventura, este tour. Vale completamente la pena, yo creo. Tienen que suscribirse porque vamos a estar subiendo la segunda parte de esta aventura en el Chaltén, la capital del trekking.